Presentar aquí a nuestro invitado de lujo. Está en estudios el doctor Fernando Porceli, abogado, socio del estudio jurídico Porceli, experto en derecho marítimo, así que tenemos realmente el placer de conocerlo en persona y poder debatir y hablar y, bueno, por sobre todo darle la bienvenida en este programa Paraguay Fluvial y Logística. Muy buenas tardes, doctor. Bienvenido. Buenas tardes, Laura, Katiuska. Bueno, un placer conocerlas personalmente. Ya habíamos hablado, pero bueno. Sí, tenemos varios temas. Bueno, recién llegado a Paraguay también. Sí, eso sí. ¿Qué tal le trata el calor? No, es como decís vos, sí, bastante agradable. Pasable. Y Paraguay siempre me trata bien. Así que bueno. Bueno, doctor, hay un tema realmente pujante, actual, cuando nos referimos al peaje que se implementó ya hace unos meses, sí, el peaje en la hidrovía Paraguay-Paraná. Nos gustaría que usted, dentro de toda la experiencia que tiene, sí, de este tema, nos pueda dar luz quizás también y hablar un poquito acerca de bueno, históricamente los tratados que se han tenido internacionalmente, ¿no?, entre Paraguay y Argentina con relación a esto. Sí. Sería bueno hacer como una reseña de cómo llegamos a hoy con la resolución del Ministerio de Transporte argentino, actualizar la tarifa de peaje, que en realidad es eso. Técnicamente se ha actualizado la tarifa de peaje. Como ustedes saben, bueno, la Argentina en los 90 decidió dragar de alguna forma, es decir, tomar la hidrovía como la vía de exportación para sus productos. Realmente fue una decisión muy buena para la Argentina, creo que para Paraguay también, es decir, realmente esa decisión en su momento favoreció a toda la región, fue también promotora de los acuerdos, del acuerdo de hidrovía, del acuerdo de las leñas, ¿no? Entonces toda esta conjunción de acciones, sea jurídicas y fácticas, empresariales, concluyó en la hidrovía Paraguay-Paraná, que hoy estamos hablando. Se celebró un contrato, bueno, este contrato se ejecutó, en principio la obra principalmente estuvo en el dragado de Santa Fe para el sur, ¿sí? Y a fines de más o menos en el 2009 se renegocia con el concesionario y en el 2010 se firma un nuevo acuerdo con el concesionario y se establece que se debería dragar de Santa Fe al norte más el señalamiento. En ese acuerdo el Estado argentino tenía que hacer un aporte mensual, es decir, se subvencionaba por lo menos por 3 años y la tarifa era 0. Después de esos 3 años se evaluaba si se iba a cobrar peaje. Claro. Lo que sucedió es que, bueno, finalmente no se cumplió, el Estado argentino no cumplió y supongo que alguno de los oyentes se acordará, en 2017 se realizó una reunión en la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables, a la cual concurrieron miembros del CAFIN, y lo cual el Estado argentino solicitó a los usuarios que expresen su opinión respecto de lo que estaba sucediendo en ese momento en la vía navegable, ¿no? En la cual el concesionario quería que se le pague, pues se había generado una deuda. El Estado no sabía exactamente bien qué hacer, si asumir esa deuda, si ejecutarla, si realmente empezar a pagar y que las tareas del concesionario fueran efectivas. Y los usuarios expresaron diciendo, realmente no vemos ningún avance, lo que se hizo no sirvió para nada, y se cobrarse un peaje, realmente debe haber una prestación que sea efectiva, factible y que tenga una respuesta en la efectividad de la navegación, ¿sí? Esas fueron las conclusiones a las cuales, insisto, participaron muchísimos armadores, participé personalmente. Y bueno, esa sería una primera etapa y ahí quedó concluido lo que es Santa Fe al Norte, por decir una forma.
Luego retomamos y volvemos a la concesión general o la principal, la cual a finales del 2020 ya se avisó que en el 2021 va a finalizar la concesión del concesionario, el contrato con el concesionario, y se empieza a hacer las estrategias, las negociaciones y los pliegos para el llamado internacional a licitación. Bueno, finalmente se va acercando el plazo y se decide en abril a hacer una extensión del contrato, o sea, se le extiende el contrato por 90 días a el antiguo concesionario. En el interín, en julio, se le concede a AGP, una vez que se termine la concesión del anterior concesionario, que AGP sea quien se haga cargo del dragado y de la concesión. En este ámbito, en este espectro, se firma, hay un decreto en el cual es el decreto 308 del 21, perdón que sea tan técnico. Sí, está bien, no, está bien. En el cual se fijan las condiciones de la concesión. ¿Por qué hago referencia a este decreto? Porque dice que apruebe el contrato y la resolución, sí, que vamos a hablar cuando llegue. Tenemos esa parte. Sí, será la que modifique el contrato. Okay. ¿Sí? Ese contrato establecía que el valor de peaje era 0 para Santa Fe del Norte, y ahora justamente lo que se están modificando es ese contrato. ¿Está bien? Está bien, perfecto. Bueno, en definitiva, asume AGP da una concesión con un contrato directo, ese queda sin efecto, y en septiembre a través de la resolución 625 se decide modificar la tarifa en $1.47 para el tráfico internacional, $1.47 para el tráfico interno, o sea, el cabotaje, pero previamente se debe cumplir con un llamado, ¿sí?, de participación ciudadana. Este llamado de participación ciudadana se efectúa el 17 de noviembre pasado, y el 29 de diciembre finalmente se dicta la resolución 1023, en la cual se aprueba el llamado o el proceso de participación ciudadana y se ratifica la modificación del contrato. Es ahí donde llegamos finalmente a este famoso peaje del cual muchos estamos preocupados. Sí, pero quería aclarar cuál es el contexto por qué llegamos. No es que de un día para el otro hay un peaje, había contratos y a su vez lo que no se impuso de un día para el otro, sino se ha modificado la tarifa. ¿Sí? Supuestamente esta modificación se hace en base a estudios que efectuó la CEPAL y AGP, en el cual, en virtud del tráfico y tareas, se fijó este monto. ¿Sí? Hoy día estamos en esta situación. Desde el punto de vista de los usuarios, lo que se está observando es que esta decisión unilateral tomada por el gobierno, por el Estado argentino, afecta ciertas normativas de carácter internacional, ¿sí?, de las cuales sea tanto los países miembros del Acuerdo de la Hidrovía y los usuarios alegan que están siendo vulneradas. ¿Sí? Entre, obviamente, uno de los países más perjudicados, podría ser, o se sientan más perjudicados, es la República de Paraguay. En tanto, sí se puede encontrar, además de todo lo que hemos hablado, una desigualdad o un desequilibrio en el pago hoy día, o en el cobro de un día de una tarifa de peaje, por cuanto, por lo que tengo entendido, el Ministerio de Obras Públicas del Paraguay sí efectúa tareas de dragado y de balizamiento, pero a su costo. Claro.
no trasladando este costo a los usuarios, sea a los armadores o quienes naveguen por las vías navegables de Paraguay. Lo cual, esto mismo fue el temperamento que tuvo Argentina anteriormente. Claro. Es decir, lo que ha sucedido es este cambio que en diciembre, en esta modificación de la tarifa, pero antiguamente Argentina en principio no cobraba peaje, ¿sí? Esta es una primera desigualdad, por lo menos en lo que se puede ver entre los países, ¿sí? Obviamente la bandera paraguaya también se ve afectada. Por el otro lado, se estaría afectando ciertas normas del acuerdo de transporte fluvial de la hidrovía, el cual, como sabemos, consagra varios principios, como ser la libertad de navegación, la igualdad de tratamiento, la igualdad de tráfico, sea de mercadería y de personas, y en particular lo que se estaría vulnerando es el artículo 5 en particular, en el cual se establece que ningún país o ningún país miembro podrá imponer o cobrar una tasa, ¿sí?, un peaje o lo que fuera, o un impuesto, sin que hubiera un consenso previo con los demás países miembros, ¿sí? Podríamos ver que es un primer argumento. Claro. Un segundo argumento es el artículo 9, en el cual dice que no se puede cobrar ninguna tasa retributiva si no hay una prestación efectiva de un servicio. Y en el segundo párrafo del artículo 9 se refiere a la igualdad de tratamiento del tráfico, tránsito de mercaderías y la imposibilidad, o sea, negativa de imponer impuestos en virtud del origen de esa mercadería, ¿sí? Esto también es un punto a tocar, porque no solo se está afectando a las banderas, sino a la carga. Claro, claro. ¿Sí? Así que esta sería una explicación a priori de lo que está sucediendo. Doctor, y teniendo en cuenta también los artículos que mencionás, todo el tema, los antecedentes por sobre todo que acabas de dar, teniendo en cuenta también la disconformidad que existe actualmente por parte de los otros países miembros del acuerdo, esto podemos decir que es una decisión que de repente podría retrocederse, se podría volver nuevamente a lo que era anteriormente el no cobrar esta tarifa de peaje, o es algo que ya está y los demás países van a tener que aceptar, también teniendo en cuenta la cantidad de reuniones que han habido de por medio a raíz de esta imposición? Sí, efectivamente, esto ha generado reuniones de los países miembros, a mitad de enero una reunión, sí. Pero el resultado fue que, bueno, obviamente salvo Argentina, los demás países hicieron un reclamo con respecto sí. a la modificación de la tarifa del peaje. La Argentina se mantuvo en su posición y fijaron para abril una nueva fecha para reunirse para evaluar de nuevamente. Sí, eso es lo que desde el punto de vista diplomático es lo que sucede, ¿sí? Uh-huh. Después cada usuario decidirá si toma la decisión de actuar en forma judicial, o sea, por la vía judicial, y hacer las peticiones pertinentes respecto de si el peaje, si esta modificación de la tarifa de peaje es legítima, arbitraria, etcétera, ¿sí? Obviamente hay en la Argentina vías amparadas por la Constitución para hacer este tipo de planteos, las cuales son expeditas, ¿sí? No tan expeditas como cualquier usuario quisiera, claro. Pero sí, no estamos hablando de trámites de un año, ¿sí? Y lo cual bueno, está en la decisión de cada usuario. Insisto, esto involucra armadores y cargadores, sea importadores y exportadores, sea no solo de Paraguay, es decir,
un exportador exporta lo que fuere cemento, bueno, hoy día ustedes están teniendo empresas con cemento, sí, sí. pero no sé, fertilizantes de Argentina hacia Paraguay, y ese tráfico también pagaría, cobraría peaje, estaría con peaje, ¿sí? Sí, es decir, sí. Lo que quiero dejar claro es que esta decisión implica a todos. A todos, claro. Sin distinción. Sin distinción. Sí. Perfecto. Bueno, nos queda claro esta primera parte. Will, vamos a hacer una brevísima pausa porque el doctor va a seguir luego de la pausa. Vamos a seguir hablando y seguir justamente haciéndole preguntas con relación al peaje en la hidrovía, si son situaciones que se han presentado anteriormente, si tiene algún tinte político por ahí también. O sea, es cuestión de seguir hablando y... Continuamos en esta tarde, se armó el debate acá con el doctor, está muy bueno, en off the record, seguimos hablando nosotros mientras se fue la pausa, continuamos en Paraguay Fluvial y Logística, vamos hasta las 16 con este interesante tema, sí, que es muy actual y por supuesto que se va a seguir debatiendo el tema del peaje en la hidrovía Paraguay-Paraná, los desacuerdos que existen, ¿no? O en realidad las reuniones que existieron también en la última hora que se dio el 26 de enero, donde debían debatir a ver si se llegaba a un acuerdo, a ver si Argentina retrocedía también con esta postura de mantener el peaje. En los comunicados que han salido no solo de los gremios de aquí de Paraguay, sino también se sumaron Bolivia, Uruguay también, ¿no? Sí, bastante perjudicados en ese sentido. Y la pregunta ahora al doctor Porceli es, bueno, cuando hablamos de seguir negociaciones, ¿se puede seguir negociando, digamos, o va a ser en vano insistir en que el peaje se levante y que sea todo como era antes? Siempre hay que intentarlo. Siempre hay que intentar. Sí. Seguir hablando, seguir negociando entre los países. Creo que es lo último que o sea, siempre hay que intentarlo. Hay una vía diplomática. El acuerdo de hidrovía tiene también unas normas de solución de conflictos. Sí. Creo que en este caso es manifiesto para los países miembros. Bueno, te lo dejaron en claro en la última reunión, que sí hay por lo menos distintas posturas con respecto a la decisión tomada por la Argentina. Bueno, respecto a la Argentina y los otros países miembros. Sí hay normas de solución de conflictos desde el punto de vista diplomático. Insisto, desde el punto de vista judicial también hay herramientas. Claro. Esto ya sucedió cuando fue el tema de los prácticos. No sé si recuerdan, Laura. ¿Qué año fue? Y esto fue en el 2017, 2018. Fue reciente. En el cual dos compañías paraguayas presentaron acciones ante la justicia, obtuvieron medidas cautelares, pudieron hacer navegar sus buques con más de 120 metros de eslora, sin embarcar práctico argentino obligatoriamente, sino con los prácticos paraguayos. Esto fue evolucionando porque una vez que se embarcó los prácticos paraguayos, se desconoció la titulación de estos prácticos paraguayos, y esto generó un conflicto, o sea, una escalada de ese conflicto, ¿sí? Que llegó a los presidentes y se resolvió en el 2018 por medio de un decreto del presidente Macri. Ese es un antecedente inmediato que tenemos. Es decir, cuando se frena la vía diplomática, actúan los privados. No queda otra, claro. No hay alternativa. No hay otra. Y si hay vulneraciones a tratados internacionales, el sistema jurídico argentino prevé herramientas, insisto, desde el punto de vista, o sea, amparadas por la Constitución, para atacar esos, sean resoluciones, actos que sean vulneratorios a los derechos
y garantías constitucionales, sea de los ciudadanos argentinos como de los extranjeros, obviamente. ¿Sí? Ya hay algunas compañías que están evaluando, ¿sí? Nosotros ya estamos trabajando sobre acciones, así que estimo que muy prontamente se podrá, tal vez se inicien acciones. ¿Sí? Acciones, claro. En este caso, cuando habla del inicio de acciones, hablamos de aplicación de medidas cautelares, ¿puede ser? Correcto. Sí. Va a haber acciones de fondo, pero toda acción de fondo se va a ir con una medida cautelar, que también es bastante compleja en la Argentina, porque hay una ley de medida cautelar contra el Estado que es mucho más restrictiva de que cualquier medida cautelar. ¿Sí? Pero bueno, cuando fue el tema de los prácticos, ya existía esa norma, claro, y se consiguieron las medidas cautelares. Así que... Y cuando hablamos, por ejemplo, del tema Mercosur, que siempre sale diciendo, ¿no?, por parte de Paraguay, que al final en realidad nosotros nos sentimos que se aplique todo lo que corresponde dentro del Mercosur. Sí, el Mercosur, digamos, el acuerdo, sí, de hidrovía es parte también de lo que fue el Tratado de Mercosur, o los tratados, que ya son varios, ¿sí? Que esta idea de hacer un bloque común de los países, y una de las herramientas jurídicas y específicas respecto de la hidrovía es el acuerdo de transporte fluvial, que es específico, ¿sí? Es verdad que Argentina en algunos aspectos no se ajusta a la normativa está en proceso de ajustarse, claro, a la normativa del acuerdo de transporte fluvial, ¿sí? Eso es una realidad. Pero lamentablemente cuando uno hace un planteo, no tiene respuesta, hace una prueba diplomática, no tiene respuesta, después no queda otra alternativa que la vía judicial. Sí. O al presidente, ¿no?, en estos casos también. Eso sí. Bueno, básicamente nosotros aquí en Paraguay tenemos elecciones ya en abril. Argentina en octubre. Nosotros en octubre, sí. Así que bueno, estarían ahí negociando ya de última. Si es que no llegan a un acuerdo como corresponde, por las vías que corresponden. Yo creo que, bueno, digamos, insisto, la vía diplomática, tengo la suerte de conocer ambos lados, ¿sí? Sé que trabajan y realmente son muy buenos profesionales. También hay directivas de ambos gobiernos, claro, o de los gobiernos implicados. Eso es así. Y también hay tiempos y tiempos. O sea, yo, si tengo que bajar la cosecha en este año, no puedo esperar. Bueno, sí, en octubre, noviembre hemos resuelto, y bueno, ¿y el peaje quién lo pagó? Sí. Los tiempos comerciales, por decir una forma, a veces son mucho más expeditos que los tiempos diplomáticos. Claro, también. Hay mucha tela por cortar acá, doctor. Sí, mucho por realmente debatir. Es un tema y mucho por muy conocer complejo. A fondo también. Es muy complejo. Las incidencias. Lo que queda claro es que sí tiene un impacto en las exportaciones e importaciones regionales. Eso es clarísimo. Claro, sí. Eso es clarísimo. Sí. O sea, salvo lo que sea cabotaje argentino, todo lo que pase por la Argentina, sea exportación o importación, va a tener un impacto. O sea, todo el tráfico va a ser más caro. Esto está claro. Y afecta a armadores, insisto, o ya a usuarios, sea cargadores, exportadores o importadores, que también tienen que estar atentos a este tema. No les pasa o sea, son implicados también, están directamente implicados los cargadores. Bueno, insisto, cargadores o consignatarios.
pero sí, realmente es muy complejo. Y el momento político también es clave, doctor. Sí, Argentina tiene elecciones en octubre, pero también, como vimos, hay una secuencia que podría llevar a la decisión del gobierno a tomar esta decisión de encarar la hidrovía, digamos, el dragado, señalización y redragado en este momento. También hay que valorar el impacto realmente el impacto que tienen las obras, ¿no? Porque en el 2017 fue uno de los planteos de los armadores. O sea, no me cobran claro. O sea, no me cobran un peaje de algo que después no tiene, o sea, no me mejora. Sí, es lo La que verdad se es dice. esa. O sea, recuerdo perfectamente las quejas que hacían del tema de las boyas. Las boyas se movían y realmente era muy difícil, y el planteo que hacían era que el río era completamente cambiante y que el río iba por delante de la señalización, por decir. Claro, O sea, claro, quienes claro. avisaban de que se había corrido el río eran los tripulantes, ¿no? Cuando ya les cuando ya se pasaba. había corrido. Claro, y sí. Entonces Bueno, después iban, y está bien, pero siempre había uno que marcaba. claro, y bueno, ahora es lo mismo, porque también se justifica No, supuestamente el balizamiento y la señalización, o sea, la implementación nuevamente en ciertas zonas, ¿no? Y a través de eso justificar justamente la aplicación de este peaje, pero tampoco justifica. Habría que verlo. Se supone que son 10 pies. O sea, se mantienen 10 pies. Hay pasos, sabemos que hay pasos críticos. Cuando hay poca agua, fueron bastante conflictivos. O sea, hubo convoyes y barcos. Más afectaron a los containeros, que hubo varios, digamos, demorados. Que había que pasar por uno, generalmente en la zona de La Paz, por ahí. Pero convengamos que pasa cada tanto, ¿no? Claro. Esto sucede cada tanto. Bueno, vamos a seguir debatiendo acerca de este tema con todos, justamente, ¿no? Con todos los protagonistas. Doctor, nosotros estamos encantadísimas de tenerlo, con toda su explicación, realmente es muy valedera. Me gustaría que Adrián siga ahí, ¿verdad? Para que nos haga una fotito, así salimos después para las redes. Si mira la cámara. ¿Cuál es la cámara del doctor? Esta, ¿verdad? Ahí. Bueno, entonces nos reímos, ponemos... y ahí ya, como si fuera que no estamos hablando de la hidrovía del peaje. ¿Estamos? Gracias. Buenísimo. Y entonces, doctor, bueno, va a ser la primera vez que lo tenemos acá, pero esperemos que no sea la última. A mí me encanta. La verdad es eso. Así que, ¿hasta cuándo se queda en Paraguay? Mañana. Ah, sí, una visita a Flash. Flash, sí. Pero con la familia. Excelente, excelente. Bueno, ahora ya lo liberamos para que pueda ir a disfrutar con la familia, recorrer un poquito Asunción, en la zona, ahí de toda la zona costanera. ¿Recorrió ya la costanera? Sí, desde los 90 vengo. Ah, bueno. Eran chiquitas ustedes. Bueno, le agradecemos por la presencia y bueno, lo esperamos en cualquier momento nuevamente Sí, por acá. estoy sumamente agradecido por la invitación. A usted. Bueno, hacemos una breve pausa, sí, volvemos.